Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y sigue entrando gente, ¿me esperan que va entrando más gente? ¿Alguien me quiere decir algo mientras? ¿No? ¿Están esperando que les hable? Bueno, la última clase con Ari, Ramiro y Ezequiel, ¿fue la mía de la Revolución Francesa que fue un fracaso o hubo otra? No, la que tuvimos con vos. Ah, bueno, entonces bien. Entonces, miren, hoy teníamos en realidad que hablar de la independencia de Estados Unidos. Para mí tendría que haber sido invertido. Yo no sabía que me iba a tocar las dos veces seguidas a mí, lo hubiese invertido. Bueno, voy a hablar un poco más pausado que la vez pasada. Estaba con mucho acelere la vez pasada. Em, y voy a tratar de fusionar lo que hablé la vez pasada con lo que toca hoy, ¿está bien? Me interesa que entiendan, porque les digo la verdad. Si yo tengo que hablar y les da lo mismo, y lo estoy diciendo en un buen sentido, no la hago la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que si no entienden un carajo lo que estoy diciendo, me preguntan, porque si no, ¿para qué la hago? Les pongo un video de una clase pasada y ya. Debo tener algunos, bastantes, hablando de lo mismo. ¿Correcto? Así que pregunten. Eh, no quiero que sea un monólogo. ¿Alguien leyó algo? Bueno. Después cuando tomemos un examen que no sé cómo va a ser, vamos a preguntar sobre estas cosas. Aviso por las dudas. Bueno, nadie leyó nada, ok. Hoy, independencia de Estados Unidos. ¿Saben qué año fue? 1776. 1776. Exacto. Esa es la Declaración de Independencia, ¿ok? Que es, en realidad, la oficialización de la guerra. No es que es un momento pacífico, nos dimos todos de la mano y dijimos, aleluya, vamos a independizarnos, qué alegría. Ahora somos independientes, ya está. En realidad, una declaración de independencia es una declaración de guerra abierta, ¿correcto? Porque no es que las comunidades están solas en el territorio. Y las colonias americanas estaban bajo la dependencia del gobierno británico, ¿ok? Bien, ¿alguien conoce dónde están las 13 colonias que se independizaron en Estados Unidos o lo que fue después de Estados Unidos? ¿Cuáles son esas famosas 13 colonias? ¿Alguna vez alguien las vio en una foto? Pónganselas en un Google, salvo Milagros que está haciendo los panqueques, el resto puede. Este, 13 colonias y van a ver las 13 colonias. ¿Alguien vio ya las 13 colonias? Sí, acá lo tengo, profe. Al este, ¿Eh? Eso. la costa este. Claro, las 13 colonias, si advierten, es una rayita, ¿vieron? Sobre la costa. Esas son las 13 colonias. Es re importante este dato. No es menor, mayor, digamos. Son las costas que se desarrollaron comercialmente con un fuerte intercambio de mercancías, ¿correcto? Y con fuertes burguesías que están habitando esos territorios más o menos desde el 1600. Vieron que la vez pasada hablamos de qué habíamos hablado, hicimos la transición entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa y al final nunca conté la Revolución Francesa porque llegué hasta las puertas. ¿Se acuerdan que les conté de que lo último que pasó fue que un señor sufría que se llama Delpin, que estaba encerrado en la Bastilla y lo habían encerrado porque había robado pan
o comida. Y todo el acontecimiento y el proceso de la independencia de Estados Unidos es contemporáneo de la Revolución Francesa, ocurren en el mismo momento. La Revolución Francesa, que no la conté la vez pasada, ¿qué año fue? 1789. 1789, exacto. Pero la crisis previa que posibilita y que da lugar a el hecho revolucionario transcurre a mediados del siglo eh, XVIII, 1750, 1760, ¿correcto? Que es el mismo periodo en el que también empieza el proceso revolucionario en Estados Unidos. Estoy diciendo, son procesos paralelos. ¿Está? Y la independencia de Estados Unidos no es solo eso, fue una guerra mundial, ¿ok? En la que estuvieron involucrados el Imperio Español, el Imperio Británico y la monarquía francesa, que eran las potencias mundiales de Occidente en ese entonces, ¿ok? Y no se puede ver a estos conflictos o a estos procesos mundiales como cuestiones de un solo país. Como que no, la independencia de Estados Unidos fue un hecho interno que no tuvo nada que ver con lo que pasaba afuera. No, justamente todo lo contrario. ¿Está? Pausa. Eli, ¿cómo andas? Re bien que llegaste. Cerrame, te compré el cosito. Ahí vas a ver. Chao. Bueno, este. Y voy a decir ahora esto. Si toda la Revolución Inglesa fue en el siglo XVI, me pierdo, 1600, ¿qué siglo sería? Siglo XVII, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron en el siglo XVIII. ¿Por qué? Pregunto yo. Tanto la Revolución Francesa como la independencia de Estados Unidos son hechos fundamentales para el constitucionalismo y para la historia de la modernidad. Difícil la pregunta, la vuelvo a hacer. ¿Por qué son hechos importantes, casi fundantes, les diría, para la modernidad y para el constitucionalismo? Porque para mí, porque estos procesos tienen en su haber histórico distintas cosas, como estuvimos viendo, no sé, la Bill of Rights, o no sé, en el caso de Estados Unidos creo que era de Pensilvania que habla el texto, o la Declaración de Pensilvania, en momentos donde hay documentos en los que se pactan distintos tipos de o derechos o formas de armar un Estado. Filadelfia, perdón, no Pensilvania. Y tienen, estos procesos tienen estas cartas o estas herramientas o instrumentos donde se escriben distintas cosas que pactan la sociedad del momento, que son los antecedentes del constitucionalismo o las constituciones previas, posteriores. Sí, claro, más que los antecedentes es la fundación del constitucionalismo moderno, digamos. Algo así como que, yo, ¿por qué son importantes? Está bien lo que dice Leila. Lo de Pensilvania sí me sonó raro, pero después corregiste a Filadelfia. Y también, profe, por los principios republicanos que ambas como que vinieron a traer. Claro, yo desde un punto de vista marxista, marxista sería materialista, ¿viste? Digamos, pensando básicamente en lo que está pasando en la práctica comercial e industrial, sobre todo, uno podría pensar que todo eso que se hacía, todo el desarrollo industrial y comercial, la forma de crear valor, las fábricas, ¿sí? Los intercambios, en una palabra, lo que vamos a llamar la mentalidad burguesa, que es la racionalidad de la modernidad. Ahora desarrollo mejor qué es esto. Ya existía y estas revoluciones, finalmente, que son acontecimientos y procesos políticos sociales, vienen a poner, digamos, eh, en orden o en correspondencia o en adecuación, ahí está, en adecuación, lo que está pasando en la base material y
los textos y las instituciones consagran, digamos, como esa base material. Es decir, las cartas de derechos, la forma administrativa e institucional de organizarse, la fundación de una nueva soberanía política, finalmente, lo que vienen a hacer es consolidar algo que en la práctica ocurría, pero que no tenía su lógica correspondencia con las instituciones. ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Bueno, el desarrollo del capitalismo. Un desarrollo del capitalismo que se había acelerado a partir de, del final a partir del 1500 en adelante, desde la imprenta, si quieren. ¿Sí? Poco a poco, durante 2 siglos, desde 1500 y 1600, el capitalismo se desarrolla y adquiere las formas que conocemos hoy. Más allá de que los aparatos tecnológicos cambian, las lógicas son las mismas. Es constantemente ir perfeccionando y acelerando el comercio y la producción y el intercambio y la circulación, ¿correcto? Y eso empieza en ese momento y después de 2 siglos es como que hay toda una estructura institucional que no se corresponde con esa base material. Entonces, tanto Estados Unidos como Francia como Inglaterra son los acontecimientos políticos que triunfan y que ponen, vamos a decir entre comillas, las cosas en orden. Todo aquello que estaba prohibido, ahora es lo que está permitido y es lo correcto. Toda esa moral que nosotros conocemos como la moral republicana, racional, eh, de, de preservar y cuidar la propiedad y la vida y la distinción entre lo público y lo privado y la actividad, digamos, económica, no tenía su correspondencia en las instituciones de la época medieval, ¿sí? Ni de la forma de gobierno divina. Y esto ya lo habíamos hablado un poco cuando hablábamos de Inglaterra. Y ahora, todo eso, a partir de estos hechos, con los diferentes conceptos que estos hechos incorporan, pasa a ser la modernidad. Es decir, el constitucionalismo, de alguna manera, es poner en orden la moral burguesa, la mentalidad burguesa. Todo aquello que estaba prohibido ahora está permitido. Circular libremente es lo que hay que hacer, comerciar es lo correcto, todos tenemos los mismos derechos, no hay más títulos nobiliarios, no hay prerrogativas de sangre, todos contribuimos al pago de los impuestos, digamos, de manera equitativa, y está pensado por propietarios para propietarios, ¿ok? Estas revoluciones burguesas no son revoluciones eh, que en la cabeza de los dirigentes tiene por finalidad incorporar a los sectores sociales que nosotros podemos considerar postergados. Esos sectores tienen sus propios planes y los van a hacer valer en el siglo XIX en adelante. Estamos hablando de socialismo, si quieren. Pero lo que pasa en Estados Unidos y en Francia y también en Inglaterra antes es esto, es poner al constitucionalismo moderno como, digamos, en las nuevas formas de, vamos a decir, si quieren, fundar y crear una soberanía política. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Son importantes porque son los acontecimientos revolucionarios que triunfaron y que sirvieron como modelo al resto de los territorios que eran colonias de estos imperios y que se independizaron después. Y de hecho, si quieren ya tomar nota, dentro de los conceptos que se incorporan eh, a la modernidad como novedosos, Estados Unidos trae el de independencia, que era un concepto que no está ni en Inglaterra ni en Francia. La independencia es una palabra que empieza a aparecer, políticamente hablando, a partir de la emancipación de las colonias.
No es que en Francia hay independencia, porque ellos son una monarquía eh, después imperialista, pero expansionista. E Inglaterra lo mismo, y lo mismo España. Entonces no puede haber independencia en los lugares que son la metrópoli. Y Estados Unidos no era la metrópoli. Por eso la palabra independencia para nosotros es muy importante, pero no solo para nosotros, sino para todo el conjunto de los territorios que estaban bajo el dominio de esas potencias. ¿Ok? Entonces Estados Unidos nos trae como esa idea, que es una idea espectacular, que les puede parecer obvia, pero no era tan obvia. Uno de los autores, por ejemplo, que trajo esa idea como novedosa fue Kant. ¿Lo conocen de nombre a Kant? Kant en 1748 decía algo así como, tenemos que emanciparnos. Lo decía para el territorio alemán respecto de las potencias, respecto a España, ¿sí? Respecto de Francia. Pero le sirve a todos los territorios que quieren tener sus propios planes. Y también sirvió para todas las independencias de América Latina respecto de la corona española. ¿Ok? En cambio, en Francia no hubo independencia, lo que hubo fue revolución. Si quieren, pongámosle fechas. Las fechas importantes en el proceso estadounidense, a ver quién me quiere decir alguna. Ya me dijeron una que era 1776, pero otras, ¿No está la aprobación de la Constitución de Filadelfia? Lo había leído muy por arriba, 1787 puede ser. ujú. La Constitución, de alguna manera, es, sí, el año 1787 no es tanto podemos pensarlo, es una mirada, ¿eh? Una mirada. No es tanto el inicio de algo, sino que es el instrumento para la conclusión del acontecimiento, del proceso. Porque todo proceso emancipatorio empieza desordenadamente y termina en la Constitución, que tiene por finalidad otra, que es la de esa Constitución ordenar el territorio hacia adentro y evitar el desorden, evitar las manifestaciones, evitar los descontentos, si quieren reprimir más aceitadamente cualquier tipo de protesta social que altere las nuevas instituciones o que venga a poner en cuestionamiento lo que se acaba de instaurar. ¿Entienden? Pero sí, 1787 es el momento de la consagración de la Constitución de Filadelfia, porque fue en esa ciudad que está ahí abajo de Washington, que está en las 13 colonias. Si ubican Filadelfia, en el mapa lo van a ver. Está un poquito más abajo de Washington, creo, ¿no? Creo que sí. Que es donde Rocky sube las escaleras. ¿Vieron Rocky? ¿Vieron cuando Rocky sube? Y, bueno, si van a Filadelfia y hacen toda esa mímica de Rocky, que yo supongo que el día que vaya lo voy a hacer, después entran y adentro está el museo de donde está la Asamblea Constituyente y donde están los The Godfathers, los padres fundadores, y bueno, de la Constitución americana. ¿Ok? ¿Y qué otras fechas importantes, además de la Constitución de 1787? Acá buscando encontré que después de la Guerra de los Siete Años se impuso como un impuesto directo a las colonias y que para básicamente financiar el gasto que habían tenido en la guerra entre Inglaterra y Francia. ¿Qué año fue ese? Mm, ¿O qué impuesto es? Mil, ley del timbre, dice. Stamp Claro, Act, 1765. exactamente. Esa fecha, que coincide bastante con el malestar que se estaba viviendo en el imperio, la monarquía francesa, lo digo porque son fechas parecidas. Esa fecha es la de la sanción de un impuesto que se llama Stamp Act. Timbrado era porque en realidad era como para que ustedes imaginen un impuesto al estampillado de las cartas que circulan, que hoy lo tendríamos que ver como una especie de impuesto
a la subida y bajada de datos de internet, una cosa así. Por cada mensaje de WhatsApp te cobro 2 centavos. Imagínense una cosa así. Que bueno, es muy fuerte, ¿no? Haces la cuenta y te da que tenés que pagar un montón y dices, ¿por qué? Bueno, porque sí. Y claro, era porque la monarquía británica, en épocas de lo que se llamaba el mercantilismo, recaudaba para el sostenimiento del reino. ¿Y de dónde recaudaba? De sus colonias, ¿correcto? Entonces, este impuesto, que no tuvo vigencia, o sea, no tuvo vigencia práctica, algo así como, si quieren, como la resolución 125. ¿Ustedes escucharon hablar de la resolución 125 de Lustó en la época, en el año 2008? ¿O lo que digo es chino ya para ustedes? No estoy grande, por Sí, eso. sí, Fue un... ¿Saben lo que fue? que la historia me juzgue. No, pero pará, que la historia me juzgue. No fue Cobos que lo No, dijo. eso fue cuando esa ley la lleva Cristina al Congreso después de 8 meses, esa Ah, resolución. claro. Claro, está bien, uniste todo, que está bien igual. Ese fue Cobos, sí, pero la resolución no tuvo aplicación práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, porque había mucho malestar y descontento por parte de aquellos que tenían que pagar las retenciones que imponía esa disposición del Ministerio de Economía, que era de retenciones móviles. Entonces, si aumentaba el precio de la soja, aumentaba el precio del impuesto que tenían que pagar los exportadores. Bueno, no importa. Eso no tuvo aplicación práctica, pero todos lo recordamos, ¿sí? Porque fue una medida que causó mucho disgusto y malestar y vehiculizó de alguna manera una serie de protestas que articularon movimientos políticos y reorganizaron el tablero de las relaciones, digamos, de fuerzas en términos ideológicos. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Como que, bueno, a partir de ese momento es como que se trazó una línea divisoria, quiénes están conmigo, quiénes están en contra, y es como que apareció la idea de ya existía con fuerza, pero con mucha más fuerza, la idea del campo a través de lo que se llamó la mesa de enlace, que es, yo les digo ahora mesa de enlace y ustedes medio como que pueden, no sé qué les pasará por su cabeza, pero alguna vaga idea pueden llegar a tener cuando yo digo mesa de enlace, qué puede llegar a ser, ¿me entienden? O no. Pero antes no existía, no, la mesa de enlace es que se juntaron las 4 agrupaciones del campo que no eran agrupaciones amigas y se juntaron para llevarle propuestas conjuntas al gobierno. Entonces eran la sociedad rural, la federación de los peones, todo el campo junto, no importa si al interior tenían o no los mismos intereses, se creó la famosa mesa de enlace. Y esa mesa de enlace fue un actor político fundamental de la época del antikirchnerismo, que todavía tiene, digamos, sus huellas hasta hoy y fue producto de esa resolución. Y yo estoy haciendo la analogía, ya veo que no tiene ningún sentido hacerla porque si tengo que explicar una historia para explicar otra historia es como que no tiene sentido. Pero bueno, eh, la Stamp Act fue algo así, fue una medida del gobierno de la corona británica y el parlamento británico para con sus colonias, ¿sí? Que no tuvo aplicación práctica, pero que generó un grado de descontento tal que posibilitó y vehiculizó la unión de las diferentes agrupaciones que existían en cada una de las colonias hacia una eh, organización supracolonial, ¿entienden? Y ese es el antecedente de lo que después van a ser los representantes de las colonias en una especie de pacto mayor para la creación de una soberanía política nueva, básicamente un nuevo país y la independencia. Es decir, que fue una medida muy infructuosa por parte de la corona británica, pero que terminó consolidando un nuevo país, ¿sí? Y una mega guerra revolucionaria independentista. ¿Comprenden la magnitud de lo que les estoy diciendo? ¿Se entendió lo que estoy diciendo o no? Sí, sí, sí. Fue como Bueno, que el sí. desencadenante. ¿Cómo? Fue el desencadenante.
que pueden, no te escuché, no te entendí en realidad. Fue el desencadenante que comenzó todo, que termina con la Constitución de Filadelfia. Claro, digamos, no sé si el desencadenante, pero porque a mí no me gusta ser como monocausal, como decir, no, esto hizo que pasara esto, pero sí les puedo decir que, vamos a decir esto si quieren, todas las colonias, y acá vuelvo a la idea del mapa, ¿sí? Todas las colonias, por favor tengan presente esta idea del mapa, ¿sí? Esta idea que el mapa que les dije, son cada una muy fuerte hacia adentro. Cada una de las colonias tiene una vida y un desarrollo comercial propio y un aumento poblacional propio y son muy fuertes e independientes una de la otra, ¿correcto? Y la actividad política al interior de cada una de las colonias es intensa y cada una de estas colonias tiene sus propios parlamentos. Y estos parlamentos ellos los llaman las casas de la burguesía, donde habitan ¿quiénes? Los dueños de esa colonia, porque así lo piensan los americanos en términos de dueños, ¿sí? ¿Y quiénes son los dueños? Los propietarios. ¿Y por qué lo digo así? Ustedes tienen que entenderlo, les pido que me hagan el favor. Porque el propietario es el sujeto histórico de la revolución. ¿Sí? No es que son los trabajadores, como se puede pensar en términos marxistas, o en la Revolución Francesa el concepto de ciudadanía por oposición a el feudalismo. Somos todos ciudadanos, no algunos, como era en Francia. En Estados Unidos, el sujeto revolucionario, el que el que lidera y protagoniza sobre el cual se traza una narración es el propietario. Y la constitución es de propietarios para propietarios. No es que lo dicen así, pero así lo piensan. Algo así como, no hace falta ni aclararlo. Y entonces, esta autonomía que ya tenían los americanos choca, choca con la Stamp Act. Porque los americanos que son propietarios, ¿cómo se sienten cuando aparece alguien que viene de afuera con una imposición que ellos no la van a considerar porque, porque es una ofensa? Bueno, reaccionan mal. Y esto le toca a todos en conjunto. No es que la Stamp Act es para algunos sí y para otros no. Y no es lo mismo que se le impongan a alguien que obedece siempre a un esclavo, que le impongan esa Stamp Act a alguien que se siente libre y que corresponde que lo que está pasando es totalmente injusto e inmoral. Y esa es la sensación que tienen los americanos, los colonos, respecto de esta Stamp Act. Es un acto inmoral. ¿Comprenden? Profe, yo tengo una duda. Sí. Los integrantes de esos parlamentos en cada colonia vendrían a ser como criollos, digamos, o sea, hijos de ingleses nacidos en las colonias o eran ingleses directamente. No, la enología es muy buena, la enología es muy buena, está bien que digas como los criollos, la relación, está bien lo que estás diciendo, la relación entre las metrópolis y la corona es parecida en el sentido del intercambio comercial, está monopolizado por por las metrópolis, es decir, Inglaterra monopoliza el comercio con las colonias americanas, pero también tiene otras colonias en Indias y en África, ¿sí? Al igual que el comercio español con las colonias de América Latina, ¿correcto? Tal vez la diferencia fundamental es esta que yo les digo del mapa. No hay un solo puerto en Estados Unidos. Hay 13 puertos, si quieren, de base, mínimo, si no es que hay más. ¿Sí? Entonces la relación es parecida, pero al mismo tiempo cada colonia es muy fuerte y esos colonos pueden sentir un arraigo con Inglaterra, pero después de 200 años ya no lo sienten más. Lo mismo le pasó acá a los americanos, acá estoy hablando en nuestro territorio, respecto de los peninsulares. Los peninsulares, ¿quiénes eran? Los españoles. Entonces, puede ser que al principio los colonos se sintieran ingleses, pero después de muchos años, después de 3 generaciones, si querés, ya se empieza a perder ese lazo, ya la idea de estar en Estados Unidos, en el territorio americano, como una situación momentánea pasa a ser permanente, y entonces
las ideas emancipatorias casi que aparecen como naturalmente, ¿me entendés? Entonces, pero sí insisto en esta idea de que cada colonia es muy fuerte y cada colonia tiene su parlamento, que es la casa de la burguesía. Lo digo porque la actividad política es intensa y entonces la articulación entre todas las colonias se va a desarrollar entre el 1765, momento de la Stamp Act, hasta 1784. Es decir, durante todos esos años, lo que se fue conformando en las colonias fue una organización política para presentarle una guerra a la corona británica. ¿Correcto? Es decir, son muchos años de formación de ejércitos, ¿sí? Y de construcción de instituciones y de actividad política intensa que después van a ser el desencadenamiento natural de una soberanía política que va a ser después Estados Unidos, que así lo piensan. Son estados que se juntan para defenderse y para emanciparse. Eh, en 1784 es el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias, que es algo así como lo que nosotros podemos pensar nuestra primera junta, siguiendo la analogía de Ignacio de los Criollos. Perdón, ¿qué año dijiste? 1784. Y digo algo más, eh, Estados Unidos, en el territorio que va a ser después de Estados Unidos, no hay virreyes. Lo quiero decir porque de repente esa es una gran diferencia que tenemos nosotros en territorio latinoamericano respecto a Estados Unidos. No hay presencia de virreyes o, en Inglaterra, en el suelo americano, en el norte. Y también digamos algo más. Em, Esa guerra, ¿quién me mencionó la guerra de los 7 años? Bueno, ahí está, Milagros. ¿Qué tal estaba el panqueque de banana? Ahí está, ahí está. Bien. Esa guerra y todas las guerras en general, todas las guerras en general, exigen grandes erogaciones por parte de los estados, sean reinos, monarquías, como se llamen, digamos, de lo que serían las cuentas públicas de la administración de la comunidad política con su soberanía, ¿entienden? En este caso, la corona británica. Entonces, o tiene acreedores que son prestamistas, que siempre lo fueron, o este, recauda con más impuestos, ¿cierto? No tiene otra forma, salvo que tenga empréstitos propios, que también puede ser. Y las guerras que sostiene la corona británica, los colonos americanos advierten que es un gasto innecesario respecto de sus propios intereses. Para que se entienda mejor, a mí me chupa un huevo tu guerra en el Congo, ¿entienden? ¿Por qué yo te voy a estar pagando esa guerra? Para que tengan clara la idea. Entonces también aparece ahí un poquito la idea de que había traído John Locke. John Locke, ¿lo vimos cuando hablamos de Inglaterra o ni lo mencioné? Ya ni me acuerdo. ¿Yo eres de Inglaterra? ¿Quién es de Inglaterra? Pero hablé de Inglaterra la vez pasada. Ramiro puede ser que se llame. Sí, Ramiro. John Locke es el que trae la idea de desobediencia civil, ¿sí? Que es cuando, bueno, miren, si la corona, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Si la corona se extralimita, ¿sí? Sí, sí. Bueno, tenemos el derecho a desobedecer. Eso que estoy diciendo, que se llama desobediencia civil, que básicamente se traduce en no paguemos los impuestos, es una idea que, aunque no esté materializada o normativizada, si quieren, no es que hay una ley que dice, bueno, vos tenés derecho a hacer tal cosa, eso está dentro de las herramientas con las que cuentan las personas, ¿sí? Eh, cuando consideran que sus derechos están siendo ultrajados o violados, ¿correcto?
Y esa idea la trae John Locke después de la Revolución Inglesa en el año 1689, que la puso con el nombre de, o la escribió en su ensayo, que se llama Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, que no es un gobierno divino, sino justamente civil, que se llama Appel to Heaven. Es decir, si el de acá, que es el monarca terrenal, lo voy a decir en criollo, se va a la mierda, ¿sí? ¿Están entendiendo? Nosotros tenemos derecho a hacer una especie de llamadito a Dios, pero no lo llaman Dios, porque ahora ya como Dios se va como diseminando, ¿vieron? Y como que esa idea como lentamente va desapareciendo, es el cielo. Entonces, la naturaleza, por eso es Appel to Heaven, es como la transición de Dios, naturaleza, naturaleza que puedo dominar, naturaleza que no existe y la inventé yo y si quiero la contamino. Bueno, eso es otro tema, pero ustedes entienden esta analogía. Entonces, ese Appel to Heaven empieza a circular con fuerza a partir de un, un- no sé, es un un pastor, un teórico inglés, o mitad inglés, ya mitad ya americano, que se llama Thomas Paine, que tal vez los que leyeron lo habrán sentido por ahí, que escribe un, un, un texto corto, pero con mucha fuerza, algo así como el 3% de Karina, eso no hace falta que explique mucho porque lo entienden, eh, que se llamó The Common Sense, el sentido común, ¿sí? Y es un libro que, para que ustedes entiendan, por ejemplo, la elección de ayer, esa analogía me va a servir. El 3% ustedes escuchan a los analistas y dicen, sí, el 3% pegó mucho. ¿Entienden lo que digo? Bueno, en ese momento, el Common Sense de Thomas Paine pegó mucho. ¿Qué quiere decir? El tipo escribió un libro corto con un montón de pasajes de la Biblia, ¿sí? Diciendo que todo lo que hacía la corona británica era inmoral y que iba en contra de la nueva naturaleza y que iba en contra del orden natural de las cosas que estaba representado en los nuevos propietarios. Y entonces todo esto fue un caldo de cultivo, lo de Thomas Paine, el nombre del texto, sentido común. Porque uno podría pensar, pero escúchame, mi sentido común no es el tuyo, estamos en época de un gran desorden hoy. Pero en ese momento también era una época de gran desorden y lo que se estaba imponiendo era un nuevo sentido común, que es lo que hablamos al principio de la clase. Y Thomas Paine lo materializa en un texto, y ese texto circula con mucha rapidez y todos lo leen y todos se concientizan a partir de la circulación de este texto de sí, de que es imperioso hacer algo en contra de lo que está haciendo la corona, que es totalmente inmoral y lo hace con pasajes bíblicos, con lo cual tiene mucha más aprehensión en el público que lo lee, porque el público sigue siendo profundamente religioso. ¿Comprenden? Entonces, insisto, este texto circula en los años 60 del siglo XVIII, 1700, y a partir de ahí, la Stamp Act, y entonces la unión de los colonos, que ya tenían actividad política, y la conformación del ejército. ¿Ok? Y les había contado que la corona británica estaba muy endeudada. Cuando en el año 1784 ya está todo dispuesto para la guerra, hay un hecho que sí es el hecho desencadenante. Ahora sí le voy a dar la derecha a Simón, que me preguntó antes sobre la Stamp Act. Ponele que a la Stamp Act Simón no la llamamos hecho desencadenante, pero hay una que sí, que es el acontecimiento de el té, de Tea Act. Ellos llaman act a las actas que adopta el Parlamento británico en concordancia con el monarca. ¿Correcto? Y esa Tea Act era una imposición de que el té que tenían que comerciar los, los colonos era un té que venía de una compañía de té que llegaba de las Indias, creo que era. Y aunque el té que comerciaban los americanos era más caro, era una especie de
imposición de la corona que no estaban dispuestos a aceptar. Y hay un hecho en el que hay unos tipos, unos colonos, el tema no lo tengo bien así, digamos, la anécdota bien clara, pero el gobernador de uno de los estados, que era Boston, que era favorable a la corona británica, es engañado por parte de uno de sus funcionarios que no quieren aceptar el té que está llegando de la Compañía de las Indias y un día lo arrojan al mar en una noche disfrazándose de Mohawks, que eran como una especie no, los Mohawks eran pueblos originarios que existían en Estados Unidos y que colaboran con la revolución y la independencia y la guerra. Y a partir del hecho del té es que queda abiertamente declarada la guerra, ¿sí? Y en el año 1700, ay, me confundí con las fechas. Me acabo de dar cuenta. Nadie me corrigió. Me confundí con las fechas. 1774, perdón, y 1775. Lo dije todo como el culo, ¿me disculpan? 1765 Stamp Act. Eso es por no tener una grilla y no me dicen nada. 1765 Stamp Act. 1774 1774, llame ya, es el primer Congreso Continental. Y 1775 el segundo Congreso. En el entremedio de esto fue lo del tema del té. Y la guerra empieza comandada por George Washington, que era uno de los líderes, digamos, de los ejércitos que se habían formado, en 1775. Creo que hay una batalla famosa que se llama Lexington. Más no sé. Ya me siento un poco como la profesora de los Simpsons, ¿vieron la señorita Krabappel? Pero bueno. Y, y en 1776 ya con la guerra abierta, la declaración de independencia. Pero fue en medio de la guerra, ¿entienden? Era como oficializar. Fue un poco parecido a lo que pasó con Belgrano cuando dijo, bueno, che, peleemos con nuestros propios colores, pongamos una bandera, una cosa así. Una pregunta. Que Entonces, primero fue el Stamp Act y luego el Tea Act. exactamente, 1765, la Stamp Act, que les dije que no rigió, pero fue la que motivó o motorizó finalmente que se juntaran todos y dijeron, che, vamos a hacer algo porque la corona está imponiendo impuestos que corresponde que Sí, sean las... Gracias, Simón, por lo decírmelo. Que corresponde que sean las propias asambleas o las propias casas de la burguesía las que lo fijen estos impuestos, no la corona británica. Eso fue la Stamp Act, mil setecientos sí. sesenta y cinco y Tea Act, 1774. Listo. ¿Ok? Muchas gracias. Y después, hablando de eso, la corona se puso un poco más represiva, dictó otra medida que fue la Coercive Act, que era vamos a reprimir a todos aquellos que no cumplan con las leyes de la corona. Pero me vino bien lo que dijo Simón, porque ahí, cuando fue lo de la Stamp Act, ¿qué empezaron a decir todos los colonos? Y esto es fundamental para, ya que estamos en constitucionalismo económico, vamos a decirlo, para nuestra materia. Ahí fue cuando todas las asambleas se pusieron de acuerdo en un principio fundamental, que es el siguiente. Todos los impuestos tienen que ser establecidos única y exclusivamente por las asambleas. No pueden ser que la corona fije los impuestos. ¿Ok? Este principio después se va a traducir como el principio de legalidad tributaria. ¿No le decían no taxation without representation? Era algo Le así, ¿no? decían así. Es como cuando le cantan ahora la canción de la Karina de Guantanamera. Salían con la bandera de No taxation without representation, que significa no hay impuestos, muy bien lo dice Leila, sin representación. Y te agrego otro slogan que también se puso de moda, Leila, que era Taxation without representation, it's tyranny, que en mi inglés básico, porque no fui al CUI, significa eh, establecer impuestos sin representación
es igual a tiranía, casi en fórmula matemática. Es más, lo estoy pensando como una ecuación. Si paso tiranía para el otro lado, pasa en negativo, que sería... ¿Cuál es el opuesto de la tiranía? No sé, creo que es monarquía. Bueno, me mareé con cosas... me distraigo, perdón. Entonces, ¿anotaron lo de principio de legalidad tributaria? Bueno, o ténganlo en el radar. Eso va a estar en todas las constituciones del mundo y se estableció ahí en Estados Unidos. En realidad ya eran los británicos los que lo habían decidido cuando la corona imponía altos impuestos y cambian el principio diciendo, mira, al rey lo ponemos nosotros y los impuestos también los establecemos nosotros. Lo mismo va a hacer la corona, los americanos con sus propias asambleas. Incluso les voy a decir algo más. En esos años, antes de la sanción de la Constitución de 1787, la asamblea de, creo que es Rhode Island, que está bien al norte, hace una especie de control de constitucionalidad que nosotros podíamos llamar político. Para mí todo control de constitucionalidad es político, pero bueno, en los términos que ustedes lo entienden, político porque lo establece la asamblea. Y esa asamblea de Rhode Island dice, ningún impuesto que no sea aprobado por la asamblea puede ser legal. Esta asamblea es la que decide qué leyes son constitucionales y qué leyes no lo son. Y ahí lo que advertimos es que el control de constitucionalidad, ustedes saben lo que es un acto de soberanía política. ¿Comprenden? Es decir, la ley la establecemos nosotros, no va a venir de afuera. No es que porque la corona británica dice ponemos un impuesto, entonces tenemos que cumplir con ese impuesto. Nosotros vamos a decidir si es o no es constitucional de acuerdo a las leyes y los principios de nuestra comunidad. Me van siguiendo, ¿no? Porque son todas estas cosas que hoy son temas que se estudian en la carrera y ustedes lo estudian en constitucional o lo estudiaron como, bueno, casi como catequesis. ¿Vieron cuando repiten cosas así sin saber por qué? Y son principios que se van forjando en estos acontecimientos, por eso son todos fundantes. ¿Ok? La guerra entonces empieza en 1775, la independencia es en el año 1776 y la guerra, vamos a decirlo, se va a extender hasta 1785. O sea, prácticamente la guerra dura 10 años. ¿Está bien? Fíjense que mientras están en guerra no pueden sancionar la Constitución, porque están en guerra. La Constitución la sancionan cuando la guerra finaliza. Y el propósito de la Constitución es más interno que externo. ¿Ok? ¿Por qué gana Estados Unidos la guerra? Bueno, vuelvan al mapa. ¿Tienen el mapa de las 13 colonias? Yo no sé cuánto hay de punta a punta, pero si alguien quiere poner en Google Maps cuánto hay, por ejemplo, desde Boston hasta Carolina del Sur, pónganle, no sé, ¿dónde está el final de las colonias? No sé cuál es la última. Antes de la Florida. Debe haber como por lo menos 5.000 kilómetros de costas. Hay mucha costa, ¿sí? Y si ustedes advierten, toda esa costa es una guerra que Gran Bretaña tiene que librar lejos de su territorio, porque está lejos de Inglaterra, desde los barcos, ¿sí? Y en un frente muy extenso. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Y para dar esta batalla es muy difícil sostenerla durante tanto tiempo. O la ganás rápido o la perdés, porque es una guerra de desgaste. Y lo que termina ocurriendo es que Inglaterra pierde la guerra por el efecto del desgaste. Voy a decir dos o tres cositas respecto de esto. Una, la guerra no era en una sola de las colonias, la guerra era con las 13 colonias y cada una había desarrollado su propio ejército. Ustedes entiendan bien.
¿Cómo se conforma un ejército? Con los obreros y con los esclavos de los dueños de las fábricas, ¿sí? Y los dueños de los esclavos, que eran los colonos, que eran los propietarios. O sea que los ejércitos están formados por los, vamos a llamarlos, los, los cuerpos, porque no tienen ni entidad, eh, apropiados por los colonos. ¿Ok? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y cada uno pone a disposición sus propios recursos, que son esas personas. No cuerpos, vamos a llamarlo, porque si fuesen personas tendrían derechos, no tenían ninguno. Tal vez el derecho era la promesa de libertad o algo así. Eh, pero al mismo tiempo, si ustedes ponen en Google, no lo quiero buscar para no dispersarme, pero pueden poner, escuchen lo que voy a decir ahora, pueden buscarlo. Territorios de la corona francesa en América en 1760 más o menos. O le preguntan a la inteligencia artificial, ¿sí? Eso después se los compra, ¿no? De Estados Unidos a Francia. Bueno, no sé. Ahí me mataste, Ignacio. La verdad, te digo la verdad, no sé. Honestamente no sé. Está buena tu pregunta ahí, déjala en el radar. Después lo busco. Pero si ponen un mapa, van a ver que aunque no haya explícitamente presencia francesa, porque eso yo no lo sé, no es que Francia tiene un contingente de gente en esos territorios, pero si ven el mapa, toda la corona francesa se arrogaba para sí todo el territorio del interior de lo que después va a ser conquistado por Estados Unidos, lo que sería el oeste. Y toda la parte sur de lo que después va a ser Estados Unidos es parte de el Imperio Español, ¿correcto? La Florida, Texas y toda esa zona. Entonces, la independencia de Estados Unidos también es una disputa por el territorio entre los tres principales imperios, Inglaterra, Francia y, y España, ¿correcto? Yo no sé si ustedes escucharon, sentir o leyeron, pero Francia, y también en menor medida, pero activamente España, participan activamente de la guerra que libran los colonos contra Inglaterra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están peleando por su propio territorio. Y además están peleando contra su enemigo. Nadie ve en Estados Unidos la creación de una potencia. Eso va a ser 100 años después. O sea, potencia Estados Unidos empieza a hacerlo desde 1870 en adelante. No es que es potencia, pero empieza a crecer industrialmente como potencia Estados Unidos y también, si quieren, les digo, Alemania en el mismo periodo, que eso va a ser el hecho desencadenante de las guerras mundiales posteriores. Pero en ese momento, Inglaterra se está peleando con Francia y con España. Lo digo porque la corona francesa aporta sus soldados y muchos recursos a la independencia de Estados Unidos. Y muchos lo ven como un error hoy. Porque, ¿qué pasó? La corona francesa quedó muy desgastada financieramente, la macro, por decirlo si quieren, eh, a partir de que tiene que ayudar mucho a la guerra de los colonos americanos contra Inglaterra. Y a veces uno dice, qué mal que estuvo la corona francesa, porque mirá cómo lo que le pasó después. Pero eso se puede decir solamente pensando en lo que pasó después. En el momento no es evidente. Si yo soy el rey francés, también hubiese ayudado a la guerra de los colonos para desgastar a mi archienemigo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Francia es enemigo de Inglaterra desde hace 1000 años. Se odian eternamente. Si pueden, se sacan los ojos. Entonces, sí, es como cuando los de Boca River festejan que el otro quedó fuera de la copa. Sí, pero escúchame, fue un equipo brasilero. Bueno, no me importa. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Una cosa así. Pero fue Eh, una pregunta, ¿no sí. venía también del resentimiento que había quedado porque habían perdido India Te contra Gran agradezco, Bretaña? Sofía. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer pretensiones no sé si había perdido India, pues yo tanto no sé, Sofía, puede ser, pero sí te puedo decir
que se involucra la corona del zar y se involucran también, empiezan a haber levantamientos, sí, en esos territorios que tienen los ingleses, y entonces Inglaterra, el proceso con los colonos americanos, se le empieza, vamos a decir, a ir de las manos. Y en un momento de tanto desgaste por tantas variables juntas que acabo de meter, una guerra de desgaste, ejército, no lo dije esto, pero los ejércitos británicos se están quedando sin comida, tienen que bajar de los barcos para ir al territorio americano para buscar comida y volver a los barcos, y los colonos les retasean la comida, y entonces ahí Sí, se... pero además estaban asentados desde 1760, porque los habían mandado y los habían obligado a los colonos a, ¿cómo se dice?, acuartelarlos. Puede ser. O sea, lo que sí, eh, esto va, Sofía, lo que decís va sumando, digamos, va agregando todo a las variables para decir, bueno, a Inglaterra ganar esta guerra se le va a convertir en una guerra de lo que se llama pírrica. ¿Vieron que ahora se puso de moda pírrico? Ahora no, hace un tiempo. Cuando ganás, pero perdiste todo para ganar. Entonces abandona finalmente porque ya no le conviene continuar. ¿Entienden? Porque se involucraron. En India levantamientos. Rusia se metió. Se peleó con Francia. Se peleó con España. No puede sostener la guerra. Bueno, ya está. Abandonemos esto y se acabó. Y esto termina en 1785. Y así, en 1787, bueno, en el 86 empiezan las discusiones al interior del territorio americano ya para la sanción de una constitución. Y ahí empieza a circular qué tipo de modelo de país tienen que tener, ¿sí? Habiéndose, comillas, emancipado, ¿correcto? Y bueno, ahí empiezan las discusiones entre lo que nosotros podemos llamar los teóricos, los juristas, filósofos teóricos que proyectaron el modelo constitucional presidencialista. Y esta fue una novedad, porque no existían modelos presidencialistas. Si ustedes, o sea, piensan en ese momento, ¿qué tienen a mano los teóricos, digamos, dentro de lo que sería el anaquel de los marcos teóricos? Y voy a la biblioteca, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué libros tengo que me hablen de modelos de gobierno? Y no hay un modelo presidencialista, no existe. Fue toda una novedad, fue una invención. Lo que tenían ahí como modelo era, bueno, monarquía, ¿sí? O sea, existía la palabra democracia y de hecho ellos consagran lo que se llamó una democracia porque era un gobierno del pueblo, si quieren, y ahí empieza a circular la idea, la democracia en América, pero que hasta antes entonces era un concepto medio peyorativo, democracia, porque el concepto democracia, no sé si lo conocen, lo había, digamos, traído o existía desde la época de Aristóteles, -5 antes de Cristo. Y Aristóteles decía que la democracia era un gobierno dentro de la clasificación de los malos gobiernos, no de los buenos gobiernos, impuro. Entonces no había una concepción positiva de lo que podía ser la democracia. ¿Comprenden? Pero lo más interesante no es tanto el modelo democracia, que fue siempre un término en disputa, sino el tema de, bueno, miren, che, no podemos poner una monarquía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos, y ahí idearon la idea de presidente, que es el que preside, que tiene que ser alguno de los propietarios de las colonias. Y ahí empiezan a barajar la idea de, bueno, que sea uno, ¿sí? Pero que no tenga más que el poder de representar a todas las colonias, ¿sí? Y en todo caso, la capacidad de intervenir en caso de disturbios o de levantamientos populares, que era lo que hacían los monarcas.
porque los monarcas en el continente europeo hacían eso, asistían a la familia de la monarquía cuando había que sofocar alguna este, rebelión popular. Y esto había ocurrido en el año 1780 y no sé qué año, 6, a partir de que hubo uno de los generales que había peleado en la Guerra de Independencia, no sé el nombre ahora, lo debo tener por ahí, que peleó para los americanos y que después de la independencia se encuentra a disgusto con la nueva situación social y empieza a armar un levantamiento popular, ¿sí? Entonces, uno de los colonos dice, necesito asistencia para reprimir este levantamiento popular. Entonces ahí se acelera la idea de tener un poder central con el monopolio de la fuerza física para asistir a los colonos. La Constitución representa el orden, no la revolución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La Constitución es la institucionalización del orden y el monopolio de la fuerza física en cabeza de un solo gobierno, ¿sí? Que sea reconocido por todos los colonos como el único que está autorizado en ciertas circunstancias y que tiene esa facultad. Para el resto de las cosas, cada una de las colonias se organiza como lo viene haciendo hasta ahora, con su propia recaudación impositiva, con su propia asamblea, y van adhiriendo cada una a los principios básicos que van adoptando las convenciones constituyentes que están representadas por representantes de todas las colonias, en donde van diciendo, bueno, estos son nuestros principios. Y ahí aparecen todos los principios que nosotros ponemos en la Constitución como la parte dogmática. ¿Correcto lo que estoy diciendo? Correcto. Bien. Y bueno, em, van a leer por ahí que los debates son entre los federalistas versus los antifederalistas, y ahí se da toda una discusión de qué tipo de federalismo. Es muy importante para nosotros, como argentinos, porque todos esos debates entre mayor o menor concentración de poder, entre si presidente o monarca, o qué tipo de presidente, son todos debates que nosotros vamos a recrear después de nuestra Revolución de Mayo. ¿Comprenden? Y esos debates son traídos de estos teóricos americanos que van a quedar consagrados en libros muy famosos, que son los de los federalistas contra los antifederalistas, que circulaban en papeles académicamente y que están ahí todos, ahora existen como libros. Y están los famosos teóricos que se llaman Jay, Madison y Hamilton, que son los federalistas. Ahí, en esa constitución, crean esta idea de la independencia de los poderes, ¿sí? Y establecen entonces un presidente en los términos de Alberdi. Vieron que Alberdi decía, tengamos un presidente al que le demos todo el poder, pero hay que dárselo a través de una constitución que lo pueda controlar. Pero Alberdi los toma de ellos, o sea, porque Ah, fue, son textos que circulan, pero bueno, evidentemente la influencia americana está muy fuerte, porque imagínate que ellos crearon la idea de presidente. claro. O sea, acá ya nos va a tocar hablar de esto, no me quiero adelantar. Nosotros en el mismo periodo que Estados Unidos hace su guerra y revolución y que Francia hace su revolución, nosotros acá tenemos un gran quilombo, ¿no? La revolución Tupamara, la evocación inca, hay muchos levantamientos populares, la creación del virreinato es en el mismo año, 1776. España
se interesa por controlar el territorio, y cuando pasa todo el hecho revolucionario, producto de la Revolución Francesa, acá después van a venir las discusiones durante el siglo XIX. Y las discusiones que traemos son si de presidente o monarca. Y bueno, se impone finalmente la idea de presidente, aunque la idea de monarca fue una idea muy coqueteada, sobre todo al principio. Porque era lo natural para nosotros tener un monarca. Así que sí, las ideas de Estados Unidos circularon acá. Después hubieron otras constituciones acá, si querés para completarte, Simón, que es la Constitución de Cádiz de 1800, 12 o 17. Ay, perdí la fecha. Creo que 17. Sí, 1817, la Constitución de Chile de 1831, pero nosotros tenemos nuestros propios antecedentes de 1819 y 1826. Y ya esas constituciones eran presidencialistas. ¿Me están siguiendo o me estoy yendo tal vez me estoy yendo a la mierda, perdón. Eh, Sí, profe. bien. Y bueno, no me quiero avanzar mucho más. Ahí solamente decirles algunas cositas ya para ir terminando de Francia, que no me quede lejos. Vieron que dijimos, si Estados Unidos dijimos 1765, 1774, 5, 6, 1787. ¿Lo tienen? Stamtakt, guerra, constitución. Bien. Francia, la vez pasada lo dejamos en 1765, creo que fue la fecha que le puse, no me acuerdo, pero fue la guerra de la harina, así se llamó. La guerre de la farine, que fue por esto que les conté de que mala cosecha, sube el precio del trigo, sube el precio de la harina, el precio del pan, la gente se caga de hambre, malestar social, y encima el rey se la pasa encarcelando a la gente que protesta por querer comer. Bueno. Pero el próximo conflicto en Francia es otra crisis de similares características en 1788. Y lo digo para que adviertan la coincidencia de las fechas, ¿sí? Francia o la monarquía francesa que ayuda a la guerra de Estados Unidos y que después, muy desgastada, enfrenta una crisis típicamente capitalista de producción y alza de precios con una población cada vez más local que no tiene acceso al campo ni a la comida y que depende del precio de la comida y no puede acceder directamente al campo, eso es un detalle no menor. Una cosa es, bueno, ¿saben qué? Subió el precio del pan, bueno, pues igual puedo ir al campo, pero después de mucho tiempo uno pierde el lazo con el campo cuando la población se muda. Entonces ya todo pasa a ser el valor de la moneda y el precio de las cosas. Entonces mucha gente en Francia en ese entonces entra en bancarrota. Yo así lo digo así, hoy podríamos decir endeudado, pero la palabra bancarrota es una novedad, no existía. El Estado entra en bancarrota, las personas entran en bancarrota, es decir, se rompió la macro y la micro, para decirlo en términos actuales, ¿sí? Y entonces hay mucho descontento, pero lo que les quiero decir como para para no tirar una batería de conceptos y que se pierdan, yo quiero que rescaten uno fundamental de Francia. Uno, que es fundamental. Esa bancarrota y ese malestar social en Francia, en la monarquía francesa, se manifestó y se materializó no tanto contra el monarca, escuchen lo que voy a decir ahora, sino contra la nobleza. Y a mí me interesa que reparemos en este detalle para compararlo con lo que pasó en Estados Unidos. La bronca, el odio a quien yo realmente quiero cagar a trompadas o quemar en la hoguera, sujeto revolucionario que soy, es al noble. Tanto el burgués francés como el burgués menor, el ciudadano, si quieren, el nuevo ciudadano, odia a la nobleza. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Escuchen lo que es interesante para nuestra clase. Porque los nobles no pagan impuestos.
¿Por qué no pagan impuestos? Bueno, esto es histórico. El noble no paga impuestos porque el noble ponía sus recursos al servicio de la corona, básicamente sus peones. Entonces, era una cuestión, digamos, inmoral pagar impuestos si ya estás contribuyendo de esta forma, ¿sí? Pero eso fue lo que cambió durante el periodo de la revolución. Todo eso que era inmoral ahora es al revés. Escuchame, ¿cómo no vas a pagar impuestos? Todos contribuimos de la misma manera. Y entonces la revolución es por la igualdad en la corona francesa. ¿Qué tipo de igualdad? Jurídica ante la ley. Esa es la igualdad. ¿Y qué significan los hechos o qué tienen en la cabeza ellos cuando hablan al inicio de la revolución, de igualdad jurídica ante la ley? Ellos están pensando que todos paguen los impuestos por igual. Eso es lo que tienen en la cabeza al inicio, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Este problema no lo tienen los colonos americanos, porque los colonos americanos ya eran iguales entre sí, eran todos propietarios. En cambio, en Francia son 25 millones y todos viven juntos y las diferencias sociales que existen están mucho más a flor de piel. Por eso, la guerra civil que va a sobrevenir en Estados Unidos va a ser 50 años después, 1864, la guerra por el fin de la esclavitud. En cambio, en Francia, después de la revolución de 1789, ya no lo vamos a explicar, el conflicto se radicaliza. Básicamente se va toda la mierda. Y todos aquellos que creen que con la revolución igualdad jurídica ante la ley alcanza, van a decir, no, es mucho más que el tema de pagar los impuestos. Todos, si queremos defender a Francia, tenemos que ir a la guerra, los ricos y los pobres. Y entonces en Francia se pudrió todo. No lo explico más, solamente digo que se pudrió todo, y tanto que se pudrió, bueno, terminó en Napoleón y los imperios, y bueno, otra historia, que ya explicaremos en otro momento. Pero quería dejar esto en claro, sobre todo tema de los impuestos, ¿sí? Los mismos principios de la independencia americana son los de la Revolución Francesa. Ellos traen como bandera los mismos lemas de la Revolución, de la independencia americana. No taxation without representation. Pero no es tanto contra la corona, sino contra los nobles que no pagan. Que paguen también. En cambio, en Estados Unidos es, no, nosotros pagamos, pero que no le imponga la corona. En cambio, en Francia no era tanto contra la corona. ¿Se entendió esto? Es más complejo en Francia, lo tenemos que ver más detenidamente si tienen el tiempo conmigo y si no, no importa. Bueno, creo que no quiero decir nada más porque son 6:20 y creo que me la pasé hablando y tengo que dar clases a las 7 y me quiero morir. Pero si tienen dudas, bueno, puedo escucharlas donde 3 minutos. O estamos, díganme ustedes. Bueno, Todo 10 puntos. Oh, claro, profe. Hoshis. Entonces no sé cuándo les toca con nosotros, cuándo les toca con Sofía, pero bueno, que anden todos muy bien, todas muy bien. Y después grabo la clase y la pongo a disposición. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, Bueno, que profe. estén Chao. todos Gracias. muy Gracias. bien. Gracias. Chau, chau. Chao, Chao, profe. Gracias. profe. Gracias.